Bueno, ejercicio. Nos dice, ¿no? Evaluar la siguiente integral. ¿Dónde no? Nos da una región cerrada. Vamos a utilizar el teorema integral de Cauchy, ¿no? Entonces, las regiones cerradas, ¿no? Sabemos que este es módulo de z. El módulo de z es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Dice que esto es menor o igual a pi. Si elevamos al cuadrado miembro a miembro, vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a pi al cuadrado, ¿no? Acá tenemos una circunferencia de radio pi. Vamos a graficarnos esta circunferencia de radio pi. Bueno, acá está, ¿no? Nuestra región, que es una circunferencia de radio pi. Bueno, ahora procedemos a evaluar la integral que nos da, ¿no? Si observamos, el denominador tiene exponente diferente de 1, ¿no? O sea, el factor del denominador tiene exponente diferente de 1. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula de la integral de Cauchy. La voy a copiar acá. La integral cerrada de f de z sobre z menos z sub 0 elevado a la n más 1 por diferencial de z es igual a 2pi por i sobre n factorial por f enésima evaluada en z sub 0, donde z sub 0 es el polo. Bien, entonces comparamos términos, ¿no? Por ejemplo, el de arriba es f de z, que para mi caso sería z por coseno de z. Entonces acá, f de z es z por coseno de z. Luego, n más 1, el exponente, ¿no? N más 1, aquí es 4. Entonces aquí sería n más 1 igual a 4. Lo que me da que n es igual a 4 menos 1, 3. ¿No? Bien. Ahora, n factorial sería factorial de 3. Porque n vale 3. Y factorial de 3 vale 6. Porque es 1 por 2 por 3. Eso me da 6, ¿no? Bueno, ¿qué más? El polo. El polo es el valor donde el denominador se hace 0. Ese polo vale pi medios. ¿Por qué? Porque si acá reemplazo pi medios menos pi medios es 0. Además que este polo tiene que estar dentro de esta región. Como observamos, pi medios está acá, ¿no? A la mitad. Acá está el polo pi medios. Entonces, sí está dentro de la región. Entonces podemos utilizar el teorema integral de Cauchy. Bien, comenzamos. También necesitamos la derivada enésima, ¿no? En este caso sería la derivada de orden 3 de esta función f de z. Hallamos la primera derivada, f' de z. Tenemos acá un producto. Utilizamos la regla del producto. Derivada del primero, derivada de z es 1 por el segundo sin derivar, que sería coseno de z, más el primero sin derivar, que sería z, por la derivada del segundo. Derivada del coseno es menos seno, ese menos que venga acá, aquí es menos seno de z. Esta sería la primera derivada. Necesitamos, dijimos, hasta la tercera, ¿no? Hasta la tercera derivada. Entonces, vayamos con la segunda derivada. f2' de z va a ser igual a... Derivada del coseno es menos seno de z.
aquí tengo un producto, ¿no? Que es menos z por seno de z. Derivada de menos z es menos 1. Acá está el menos 1. Por el segundo sin derivar, seno de z. Más el primero sin derivar, que es menos z, por la derivada del segundo. Derivada del seno es coseno. Bueno, acá podemos simplificarlo, ¿no? O sea, podemos reducirlo. Menos seno de z es menos 2 seno de z. Menos z coseno de z. Menos z por coseno de z. Bien, esta sería la segunda derivada. Vayamos con la tercera derivada. f3' de z. Aquí el menos 2 es constante. Derivada del seno es coseno. Entonces va a ser menos 2 por el coseno de z. Acá también tenemos un producto. Decimos, utilizamos la regla del producto. Derivada del primero de menos z es menos 1. Por el segundo sin derivar, coseno de z. Luego decimos más el primero sin derivar, que sería menos z, por la derivada del segundo. Derivada del coseno es menos seno. Con este menos se convierte en más. Más seno de z. Podemos reducirlo, ¿no? Acá menos 2 coseno de z menos coseno de z es menos 3 coseno de z. Más z por el seno de z. Bien, esta sería entonces la tercera derivada de la función f de z. Lo que necesitamos acá, ¿no? Según la fórmula de la integral de Cauchy, es la derivada o sea, de orden n evaluada en el polo. En este caso sería la tercera derivada evaluada en pi medios. Entonces, colocamos, ¿no? La tercera derivada f3' evaluada en pi medios. Y esto me da menos 3 por el coseno de z, pero z vale pi medios. Más z, que es pi medios, por el seno de z, seno de pi medios. Coseno de pi medios o de 90 grados, sabemos que esto vale 0. Seno de pi medios o de 90 grados, eso es 1. Entonces, la tercera derivada evaluada en el polo me da que es 1 por pi medios, es simplemente pi medios. Bueno, ya tengo todos los elementos. Reemplazo en la integral de Cauchy. Aquí. La integral cerrada va a ser entonces, aquí dice, ¿no? 2pi por i. 2pi por i. Sobre n factorial. En mi caso sería factorial de 3. Factorial de 3, ¿no? Por la derivada enésima. En mi caso es la derivada tercera evaluada en el polo, que el polo que vale pi medios, ¿no? Y ya tenemos todos estos valores. Esto es 2pi por i sobre 6 por f3' en pi medios. Eso hemos hallado que vale pi medios. Pi medios, ¿no? Este 2 con este 2 de acá se cancela. Y lo que nos da es que la integral cerrada vale pi por pi, pi cuadrado, por i, todo sobre 6. No queda nada más que hacer. Decimos que esta es la respuesta, ¿no? Acá está.